Bienvenidos a todos. Hoy empezamos un nuevo Latidos. Hoy nos salimos de la cultura. El otro día precisamente estábamos hablando de la fase 2 en esta desescalada, que parece que nos estamos todos portando bien. Y bueno, pues hablábamos con Ricardo Beléndez y del sector cultural, muy importante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las farmacias. Volvemos otra vez a salirnos para tener ese espectro, ¿no? Ese espectro global que intentamos haceros, ya que Latidos comienza en el estado de alarma, que queremos seguir después hablándoos y trayéndoos las exclusivas culturales. Pero bueno, seguimos poniendo nuestro granito de arena porque pensamos que es muy, muy importante. Bueno, pues todas esas personas que han estado con nosotros trabajando cuando nosotros hemos tenido que estar en casa a petición del gobierno para poder salir de este COVID-19 que nos ha mantenido en letargo casi todo el país durante estos 2 meses y pico, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que vamos saliendo, pero siempre hemos tenido un amigo con nosotros, ¿no? Que ha sido las farmacias, aparte de los supermercados, las gasolineras y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, lógicamente, la sanidad, que ha estado ahí con nosotros pues intentando salvarnos el día a día, ¿no? Y afrontando esto como podían, ¿no? Porque al final era un estado de incertidumbre y ha venido todo como ha venido y los españoles somos muy luchadores y ahí hemos estado todos. Bueno, pues hoy hablamos de las farmacias en el estado de alarma y queremos que nos cuenten cómo han vivido de primera mano y qué sensaciones han tenido, ¿no? Porque ellos han tenido que estar, como otros muchos sectores que os comentaba, en primera línea de fuego, es decir, arriesgando sus vidas para atendernos y tener pues esa labor, ¿no? de poder asistir a las primeras necesidades. Había mucha gente que, aparte del COVID, pues tenía que recoger recetas o tenía que ir a comprar medicamentos necesarios o simplemente irse a tomar la tensión, ¿no? Porque a lo mejor pues estaba con la tensión alta o pensaba que tenía tensión alta, ¿no? Entonces ellos han estado ahí y han estado al pie del cañón y pensamos que es un reconocimiento el que hagamos este programa para ellos. Para esto hemos traído pues a una farmacia histórica en Albacete. Hablamos de una farmacia de 1910 que está situada entre la calle Mayor y la calle Rosario, la farmacia Santa Teresa, y con nosotros pues tenemos el placer y el honor de recibir, que ahora como siempre os pongo un poco en situación, a Juan José, que es farmacéutico y bueno, que es propietario de esta farmacia, y os pongo un poco en situación. Es licenciado en farmacia, experto en ortopedia, ha estado de técnico en almacenes farmacéuticos 12 años, ha estado en una farmacia en Villarrobledo y recientemente, bueno, pues habréis observado, los que habréis pasado, que seáis de la ciudad de Albacete, y si no, pues a la gente que invitamos que vengan, que seguro que pasan por el centro, la verán. Bueno, pues se ha observado en estos últimos años que se ha reformado, bueno, se ha rehabilitado, porque hablamos de una farmacia histórica, y bueno, pues es porque, bueno, pues Juan José entró en esta farmacia hace un añito aproximadamente y la rehabilitó, ¿no? Entonces está con nosotros, y me dicen desde realización que está con nosotros Juan José. Juan José, ¿qué tal estás llevando la desescalada? Buenas tardes, pues bien, estamos bien. La verdad es que gracias a Dios la salud nos acompaña, el trabajo también nos ha acompañado, ha sido un trabajo arduo y duro y bastante tedioso, pero gracias a Dios estamos bien de salud y tanto mi equipo como yo estamos ahí al pie del cañón. Bueno, cuéntame cómo ha sido, vosotros que estáis en el centro de una ciudad como es la de Albacete, cómo ha sido el minuto cero, ¿no? Desde ese viernes que nos comentan a través de las noticias, ¿no? De los noticiarios, que tenemos que quedarnos en casa, que los niños se quedan sin colegio porque no pueden ir, precisamente porque está esta pandemia y están bloqueando la sanidad, precisamente por la cifra de muertos que empezaba a haber, los infectados que habían. ¿Cómo fue para vosotros? ¿Sabíais algo desde antes, no? ¿Cómo fue para vosotros esa primera noticia? Pues para nosotros, ya unos días previos a que el Estado decretase el estado de alarma, había cierta tensión, cierto miedo, cierto nerviosismo. No se sabía muy bien si iba a durar mucho, si iba a durar poco, si pasaba algo, si verdaderamente era una pandemia o era simplemente pues un estado de alarma para prevenir lo que podía venir. Jamás desde el principio nos podíamos imaginar que nos iba a pasar lo que le pasó a Italia más tarde. Entonces, previo al estado de alarma, 2 o 3 días antes, ya sí que empezamos a hacer grupos de trabajo para separar grupos de trabajo por si acaso alguien se contaminaba dentro de la farmacia. Pero vamos, se vivió como toda la sociedad española, me imagino que con estupor, sin saber muy bien dónde estábamos pisando, pero bueno, pues con una voluntad férrea de trabajo, de esfuerzo, sobre todo por considerarnos sanitarios, estar en primera línea, teniendo en cuenta de que todos los que se supone que estaban contagiados, antes de ir al médico, muchos de ellos venían a la farmacia porque tenían algún síntoma, porque todavía no se sabía que no se podía acudir. Entonces, pues con ese efecto de incertidumbre, pero bien,
bien. Desde el principio lo llevamos bien, nos organizamos bastante bien por equipos. Claro, estamos hablando de que las mascarillas, ¿no? O los geles hidroalcohólicos, que había mucha gente que no sabía de los geles hidroalcohólicos hasta que empezó precisamente el estado de alarma. Claro, las mascarillas estaban dedicadas o no era para la gente normal, supongo que sería para gente sanitaria o para gente que tenía problemas respiratorios, ¿no? Sí, las mascarillas al principio, pues sí, cuando empezó a ponerse como una situación obligatoria para tenerla o medianamente recomendable, pues ya era demasiado tarde, todo el mercado estaba desabastecido. Nosotros, previamente a todo esto, la verdad es que tuvimos o cierta suerte o cierta previsión, pero o nos hemos sabido mover por todos los mercados que han habido, pero hemos estado abastecidos en prácticamente todo el momento. Algún momento puntual hemos tenido pues alguna falta de algún material, pero generalmente nos hemos movido bastante bien, trabajando mucho, consiguiéndolas desde cualquier sitio, con proveedores nuevos, porque los proveedores de siempre pues se habían quedado desabastecidos, pero ahí hemos estado ciertamente acertados. A lo mejor en otras cosas no, pero en esto es cierto que sí, que hemos estado muy al pie del cañón y sobre todo para dar un servicio al ciudadano. Todo el material que se ha vendido con el COVID muchas veces no era propiamente para el COVID. El ciudadano de a pie pues tenía la misma incertidumbre, el mismo miedo que hemos tenido toda la sociedad, y una parte de las farmacias, que es muy importante, es tranquilizar a la sociedad. Quieren saber lo que pasa, lo que no pasa, y buscan preguntas que en otros momentos no pueden responder, y desde las farmacias pues yo creo que en general todas las farmacias pues hemos dado un mensaje de tranquilidad, de calma, de estamos ahí para cualquier necesidad que tengas de la salud y sobre todo pues observar a todos nuestros pacientes, claro, evidentemente. Claro, pero ¿habéis notado o notasteis al principio algún estado de psicosis, ¿no? Porque muchas veces se decía, ¿no? En las semanas previas precisamente, ¿no? De en los supermercados, decía, es que no hay pollo, es que no hay tal, y decía, incluso Mercadona decía, tranquilos, que no pasa nada, que esto es porque en el día se ha acabado, pero que mañana sigue habiendo mercancía, que no hay problema de transportes. ¿Vosotros notasteis esto o no? Sí, nosotros ciertamente notamos mucha desinformación en el sentido de que la gente venía, preguntaba, no sabía, el virus estaba en estado incipiente y evidentemente ni los tratamientos todavía se sabían en profundidad si iban a funcionar. La gente hacía acopio de muchos medicamentos por si acaso se tenía que encerrar en su casa, y sí, hubo cierto incremento de cosas que a lo mejor habitualmente no se venden, pero sobre todo era una sensación de incertidumbre. Era tanto si en los supermercados se gastó todas las cosas, aquí se gastaron muchas cosas que habitualmente sí se gastan, pero se gastan de una manera más, con un poco cierto raciocinio. Fue un poquito irracional, pero como toda la sociedad en general. Bueno, cuéntanos un poco también la historia de la farmacia, porque la verdad es que es una farmacia emblemática, tenemos la gran suerte de poder contar con nosotros. La historia de la farmacia es, más allá de que me siento muy orgulloso de mi equipo y de la farmacia, hay una carga histórica, incluso una carga de responsabilidad detrás de esta farmacia. Esta farmacia es la más antigua de la provincia de Albacete y inició su andadura en 1910, y ciertamente pues hay una carga histórica detrás de esto bastante grande. El edificio en el que está suscrito se construyó en 1929 y 1931, de un arquitecto que era arquitecto municipal, Julio Carrilero, que tiene una calle muy famosa aquí en Albacete. Y bueno, la particularidad del edificio es que es una estructura metálica chulísima, igual que la del pasaje de Lodares. Es un poquito más finita que la del pasaje de Lodares, pero el edificio en sí, la arquitectura del edificio es prácticamente lo que más vale. Hemos intentado respetar al máximo todo lo que había dentro, manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y teniendo en cuenta que se hacía una reforma para darle un poquito más de amplitud, de visibilidad al local, porque es un sitio chulísimo, emblemático, y ya te digo, con una carga de responsabilidad, porque esta farmacia hace 40 años era la farmacia más importante, pues no solamente de la provincia de Albacete, sino de más allá, porque a través de los ordinarios, de los autobuses y de todo eso repartía medicamentos, y era como una especie de almacén de distribución de medicamentos para todos ellos. En la farmacia trabajaban 11 personas y en el almacén
prácticamente 33. Tenían sótanos, era un local bastante más grande que donde está ahora delimitada la farmacia. Bueno, volviendo al tema de la actualidad, claro, habrá habido gente, hay mucha gente seguro que se lo está preguntando, ¿no? Pero habrá habido gente que no habrá podido acudir a la farmacia. Entonces, ¿cómo habrán podido? Porque claro, esto es como, quiero decir, en McDonald's, por ejemplo, antes no hacía pedidos a casa, ¿no? Y han aparecido estos motoristas, ¿no? Con estas empresas de internet donde al final te lo acercan a casa. Pero, ¿cómo ha podido ser con las farmacias? ¿Cómo los habéis podido arreglar con eso? Primeramente hubo un poco de incertidumbre en ese sentido. Pero sobre todo a la gente que era cercana a nosotros, pues sí que al principio, pues quien más quien menos, pues hemos acercado alguna cosa a algún sitio si era de especial necesidad, pero hemos intentado atender a través de algún familiar o a través de alguien, hemos intentado atender o atendido a todo el mundo, dándole cobertura, porque en realidad de las cosas buenas que ha tenido el COVID para nosotros es que hemos puesto toda la profesionalidad, todo el esfuerzo y todo el trabajo al servicio del ciudadano. El ciudadano hay veces que tenía muchas patologías que no podía salir de casa, pero otras muchas tenía miedo. Hay mucha gente que ha pasado miedo, hay varios síndromes que ahora se están determinando, el síndrome de la caverna, otros síndromes de gente que se ha quedado confinada en casa y verdaderamente se ha quedado confinada porque tiene miedo de coger el virus, tiene miedo de que lo cojan sus padres o otras muchas circunstancias. Y un poquito más adelante ya se firmó a través del Consejo de Colegios de Farmacéuticos un acuerdo con Cruz Roja Española y hemos colaborado mucho con ellos, donde el paciente sacaba la medicación y Cruz Roja venía por ella y la dejaba en sus casas. Pero vamos, creo que hemos atendido a gran parte de la población y eso, si me permitís decirlo, hace que me sienta muy orgulloso de todo el colectivo farmacéutico en general, pero de nuestra farmacia y de nuestro equipo en particular, porque hemos trabajado como jabatos, como auténticas bestias para dar el mejor servicio al ciudadano, sin descanso, jugando nuestra propia salud, que en definitiva, lo digo ahora, pero en realidad no lo hemos pensado en ningún momento, lo hemos pensado pero a posteriori, porque era la mejor manera de estar siempre al pie del cañón. Y es una de las cosas que me siento muy orgulloso. Ya no por mí, por mi equipo, sobre todo. Claro, lo que me comentabas al principio del programa es que sois una familia laboral muy cercana, ¿no? Y que el COVID a lo mejor nos ha unido mucho, pero que habéis hecho grupos de trabajo para no contagiaros. ¿Cómo ha sido eso? Pues básicamente hemos hecho grupos de 2 personas, donde trabajamos un día entero. Nosotros tenemos un horario un poco particular porque abrimos todos los días del año 12 horas. Entonces, imaginaros el desgaste que supone eso. Entonces hemos hecho grupos de 2 personas y menos el farmacéutico titular que soy yo, que ha acudido siempre que ha podido, es decir, siempre, porque la responsabilidad iba por encima de cualquier otra cosa y en el cargo va todo eso. Grupos de 2 personas donde trabajaban un día y descansaban 2. No teníamos en cuenta fines de semana ni nada porque hemos estado trabajando así, pero sobre todo para dar la mejor versión de nosotros mismos, para no tener que arriesgarnos a estar todos los días o en turnos distintos. Hay gente que lo ha hecho en turnos de mañana y de tarde, pero lo he hecho un día entero trabajando, descansando 2 y prosiguiendo, y con alguna persona de apoyo en medio, ¿vale? Y otra cosa, que también la gente seguro que tiene muchísima curiosidad. Claro, esto empieza un viernes, ¿no? Vosotros seguís abiertos, estáis hablando de que trabajáis todos los días del año, las 12 horas al día. ¿Cómo implantáis las medidas COVID? Me refiero a esas medidas estructurales, ¿no? Quiero decir, el paraván, ¿no? Que hay siempre delante, lo de las pegatinas de 1 metro de distancia, todo eso, ¿o tenéis que buscaros la vida? ¿Os lo dicen directamente desde el Colegio de Farmacéuticos? No, bueno, las medidas estaban todas, todos sabíamos más o menos que era a distancia, mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad para no tocar nada de zonas comunes. Nosotros desde el principio lo que pusimos fue distancias, pero vamos, todo ha sido autodidacta, porque en realidad hablamos del 15 de marzo, sí que se sabía que había que coger distancia, que el virus actuaba por un contacto directo. Y siempre pusimos desde el principio mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes en las posibilidades que teníamos, o si no, un lavado de manos constante y sobre todo distancia. Yo, por ejemplo, particularmente, hay muchas farmacias que sí que han puesto mampara. Yo lo de la mampara no, y te explico muy fácil por qué. Una persona cuando viene a una farmacia, bueno, hay gente que venía pues a comprar algo que fuese
pues para farmacia, que no fuese obligatoriamente porque se encontrase mal, pero en estos días sí, la gente venía obligatoriamente a la farmacia, a por un termómetro, a por a por un pulsioxímetro, a por determinadas cosas que eran de urgente necesidad y las necesitaba, etcétera, etcétera. No he puesto mampara porque evidentemente la gente viene con miedo. La mampara te da protección y le da protección a tu equipo, estoy de acuerdo, pero la distancia también. Y el hecho de poner mampara ponías más miedo en todo este entorno. Entonces, aunque tú llevases mascarilla, aunque tú fueses protegido, era más fácil tener un entorno más cercano, más amigable dentro de la situación tan enrarecida que había. Y vamos, lo pensamos así y lo llevamos a rajatabla, y creo que en ese sentido hemos acertado, porque hemos dado mucha cercanía a nuestro paciente, a nuestro paciente enfermo, a sus familiares y a mucha gente. Muchas consultas por teléfono de qué es lo que tenían que hacer, cómo sacaba la medicación, pero evidentemente la gente ha sacado menos medicación de la que sacaba habitualmente, porque el miedo hace que no quieras ir a la farmacia, que no tal. Entonces nosotros siempre repetíamos que a pesar de que estuviésemos en estado de alarma, que tenían que sacar la medicación, sobre todo para controlar esas patologías que no fuesen a más. Entonces si hay algo que no podíamos ahora es ir al hospital para una patología que fuese distinta de la del COVID, porque estaba todo saturado. Claro. Entonces hemos intentado controlar y aconsejar eso en todo momento. Y otra cosa, habéis visto que la población, porque bueno, se dice y es verdad, porque lo vemos todos los días, que somos responsables los españoles, menos algunas excepciones, algunas pequeñas excepciones, pero somos responsables. Pero claro, al principio las mascarillas, según el Estado español, no eran obligatorias, pero la gente ya las llevaba, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿ha habido un uso responsable en cuanto a la compra, en el sentido de decir, sí, la gente venía a comprar mascarillas, venía a comprar gel hidroalcohólico? ¿Habéis visto previsión o no? No sabría decirte. La gente ha comprado un poquito en función de lo que había. Yo recuerdo un día, nosotros ya te he dicho que nos hemos aprovisionado muy bien de determinados productos un poquito más sensibles. Sí. No sé si por suerte, por trabajo, no lo sé, no sabría decirte, no soy yo quien debe decir eso, pero ha habido cierta descoordinación, pero en cuanto a todo, en cuanto a las medidas. Hoy se podía hacer una cosa, mañana no se podía hacer, los precios de una cosa eran de una manera, lo regulaban por un BOE. Eso es lo que yo te quería preguntar ahora después. No me quiero meter en nada político, te estoy diciendo que había un desconcierto y una incertidumbre tremenda, y en ese sentido pues hay mucha gente que sí que ha hecho, no acopio de mascarillas, pero sí que quería tener mascarillas para sus padres, para sus hijos, para gente, ya no para una desescalada, sino para... No sabían lo que iba a durar esto, no sabían cómo iba a venir esto, no sabían si el virus teníamos que llevar mascarilla, no llevar, si iba a ser obligatoria. Todo el mundo prácticamente, antes de que las declarasen obligatorias, a pesar de todo lo que diga todo el mundo ya tenía mascarillas y lo tenía puesto en su mente de llevar una mascarilla o que esto iba a ser regulado, evidentemente. Claro. Bueno, aparte vosotros no sois una farmacia cualquiera. Quiero decir, aparte también tenéis otros servicios dentro de la propia farmacia. Cuéntanos un poco. Pues como históricamente esta farmacia es tan importante en la provincia de Albacete, a lo mejor en los últimos años no había sido tanto, pero tiene un laboratorio de formulación magistral muy potente y con mucho prestigio. Y bueno, pues hemos intentado potenciarlo en todo lo que hemos podido. Tenemos un laboratorio que lo hicimos nuevo después de la reforma y bueno, pues estamos trabajando muchísimo, tanto con cosas para medidas del COVID como para realizar cremas y todo tipo de productos farmacéuticos con el nivel 3 que tenemos, que es el penúltimo. Sería un nivel más, sería el de realización de estériles, pero vamos, realizamos muchas fórmulas magistrales para mucha gente y nos sentimos muy orgullosos. Aparte tenemos un servicio estamos adheridos al programa del SESCAN como farmacia dispensadora de material de bazar de ortopedia para que la gente no pague nada a coste cero y luego el SESCAN no lo pagará a nosotros. Y es una cosa muy importante para nosotros el hecho de que la gente venga con toda la confianza pues a todas las medidas de ayudas técnicas y de dispensación de productos ortopédicos con la población tal y como se está poniendo más envejecida, y padres, hijos que quieren cuidar a los padres que no quieren hacerse más mayores y perdurar en el tiempo. Y sobre todo mejorar la calidad de vida. Lo que te he dicho desde el principio, una vocación de servicio en estado puro y duro y ayudar a cuanta más gente mejor. Una farmacia es un sitio espectacular para ayudar a mucha más gente, ¿sabes? Ayudar a toda la gente que podamos. Dentro de que es un negocio privado, con carácter público, claro,
y solidario en muchos aspectos. Una farmacia ayuda mucho, pero sobre todo darle ese punto. Una farmacia, la gente más joven no sabe cómo funciona una farmacia, no tiene mucha idea porque ha tenido menos contacto, pero una farmacia es un sitio donde hay mucha gente que sabe muchas cosas y que podemos resolver muchas dudas, desde personalizar los tratamientos, tener una atención farmacéutica, realizar consultas de deshabituación tabáquica para echar una mano a la gente que quiere quitarse, aconsejar de cualquier tipo de cosas que tengan que ver con el medicamento, realizar test para una posible crema, tanto dermatológica como para belleza o para hidratación. Tenemos muchos programas de muchas cosas y un farmacéutico es un profesional muy formado y que hay veces que está denostado, pero en una farmacia la gente sonríe, la gente tiene confianza suficiente como para que le resolvamos todos sus problemas. Y en esta en particular, eso es lo que nos mueve, ayudar. A nosotros nos gusta mucho Latidos precisamente porque cogemos esos auriculares del logotipo que tenemos y lo ponemos a escuchar el corazón de los diferentes sectores, y hoy la verdad es que me gusta mucho que me hayas comentado no solamente pues cómo habéis vivido o cómo estáis viviendo la desescalada y el estado de alarma, sino también a enfatizar y sobre todo poner en valor a los farmacéuticos y muchas veces a gente que desconoce lo que son las farmacias. Otra cosa que te quería preguntar, que también es una cosa que nos han demandado precisamente a nivel privado, ¿no? Que siempre animamos, que ahora luego lo diré a través de info@culturatv.es, pues que nos escriban dudas que tengan para poder hacer programas como este tan útil que estamos haciendo. Pero yo te quería preguntar qué había pasado, porque claro, el gobierno, como decíamos, no entramos en política, simplemente lo que estamos haciendo es hablar, lógicamente, de lo que ha pasado, siempre de una manera constructiva, ¿no? Entonces, de repente el gobierno aconseja los geles hidroalcohólicos, sobre todo el lavado de manos, ¿no? Para evitar el contagio del COVID. Pero, claro, habían unos precios, se decía incluso, ¿no? que el gel hidroalcohólico era más caro que la gasolina, ¿no? Porque los botes pequeñitos valían mucho dinero, y de repente, claro, vosotros entiendo que os hacéis acopio de género, y de repente el gobierno pone unos precios determinados, que luego modificó incluso, pero pone unos precios determinados. ¿Ahí habéis perdido dinero en el sector o no? En el sector en general ha habido muchas quejas. Sí. Yo, particularmente en esta farmacia, hemos tenido la fortuna de intentar siempre ser bastante racionales a la hora de conseguir las cosas a un precio que no fuese excesivamente caro, sin comprometer la economía, porque lo del regular el precio del gel hidroalcohólico no se sabía a ciencia cierta, pero se rumoreaba, estaba rumoreándose. Entonces, desde el principio, pues el acopio no fue tan grande. Nos aprovechamos un poco también de que teníamos el laboratorio de formulación magistral para darle un impulso desde ahí. Entonces, nosotros no hemos tenido un perjuicio económico ahí, pero entiendo que mucha gente que había comprado un poquito más caro, que tal, sí que lo ha tenido. De hecho, ahí yo creo que no lo planificaron bien. Hubiese sido más sencillo haber puesto un plazo de 15, de 20 días para decir, bueno, vamos a liquidar todo el stock que tengamos todo el mundo, que nadie compre por debajo de este precio, porque no ha sido tampoco un ahorro muy importante para la población. Nadie ha intentado hacer un abuso. Han habido, vamos a ver, siempre nos vamos a los extremos. Hay cosas que se publican en redes sociales que son abusos, pero en general casi todas las farmacias, si han vendido algo caro es porque ha costado caro. Y es tan sencillo como eso. Y yo siempre he valorado más el hecho de tener algo, aunque fuese caro, que no tenerlo. Porque la necesidad o aplacar esa necesidad que mucha gente tenía, para mí era mucho más importante curar un poquito la ansiedad de lo tengo para que la gente lo disfrute, aunque fuese caro, que no tenerlo, ¿vale? Pero bueno, entiendo que cada farmacia es un mundo en ese sentido. Ha habido una queja generalizada, ya te digo, yo apoyo todo mi sector. Creo que somos un sector que, aunque seamos empresas privadas, ya te digo que somos un sector estupendo y un sector que ayuda a la sociedad de una manera tremendamente, de una forma muy importante, ¿eh? Así lo creo. El tema de las recetas también en este estado de alarma, precisamente, bueno, pues ha sido con normalidad. ¿Habéis visto que ha habido alguna perturbación en cuanto a la asistencia de la gente porque le daba miedo, no? Pues ha habido menos asistencia de gente. Lo que pasa es que la gente venía por cosas de extremada necesidad. Claro. Ya te digo que yo creo que hay mucha gente que ha abandonado tratamientos crónicos. A lo mejor más gente de mediana edad, de 35, de 30, 50, se ha abandonado un poco los tratamientos crónicos, algunos, y se ha ido más a la urgencia, ¿vale? Hay una diatriba siempre que distingue entre la importancia y la urgencia, y hemos ido más a la urgencia, ¿vale? Y en realidad los tratamientos crónicos para esas personas eran importantes, eran mucho más importantes que lo demás, porque mantenerse con una salud cierta es lo fundamental.
José, antes de seguir sí que me gustaría una cosa, resaltar una cosa, porque quiero que quede claro que la farmacia es muy importante, el farmacéutico es el que pone el nombre, Farmacia Santa Teresa, pero antes de continuar sí que me gustaría decirte cada nombre de todo mi equipo, ¿vale? Por supuesto, por nombre supuesto. de cada una de las personas de mi equipo, porque para mí han desarrollado un trabajo brutal y para mí es el alma de todo este equipo, ¿vale? Y te voy a nombrar uno a uno, son Cortes, Pitu, Maribel, Paula, José Manuel, Ana, Esther, Marien, Salva y Pablo, ¿vale? Todos ellos son parte de mi equipo. Había otras 3 personas más que son Marta, Claudia e Isa, que también formaban parte del equipo, pero se fueron hace poquito porque se cambió un poquito el destino de todo esto. Pero quiero agradecerles a todos ellos el esfuerzo. Han luchado como titanes, no han valorado ni han mirado el reloj en ningún momento, solamente para darle pasión, emoción y disfrutar a la gente que ha venido aquí para que no lo pase nadie mal. Y en ese esfuerzo es en lo que me baso principalmente, porque la farmacia al final es el reflejo de un equipo humano que tiene un valor tremendo. No lo estoy diciendo porque sea mi farmacia, os lo digo en serio, ¿eh? No, me he quedado un poco alucinado de cómo ha respondido mi equipo. No sabía que tenía un equipo tan bueno y desde aquí les mando un abrazo de corazón y un agradecimiento eterno para todos ellos. Perdona, por el... No, que va, por supuesto que no. La verdad es que, ya te digo, esta ventana está precisamente para eso, para que podamos, siempre lo digo, de una manera crítica, constructiva, el poder hacer las cosas y, ¿por qué no también reconocerlo, ¿no? Es decir, el que la hablemos ahora precisamente con vosotros, que nos deis la oportunidad, Farmacia Santa Teresa, pero que al final volvemos a lo mismo. Hay gente que nos está viendo ahora mismo desde Valencia, que saludo desde aquí, por ejemplo, que siempre nos comentan cosas, bueno, que al final se lo ponen como podcast también, que les invito que cuando vengan a Albacete y hagan turismo por Albacete, que sepan que al lado del pasaje Lodares tienen esta farmacia para que puedan entrar y puedan consumir cualquier cosa que necesiten dentro del mundo de la farmacia y que puedan hacer ese poquito de turismo, ya que nos contextualizabas también la farmacia dentro de lo que es ese edificio tan histórico, y hablamos de una farmacia histórica de 1910, ¿no? Pero que lo que comentaba, que al final hablamos de que el factor humano ha sido una de las determinantes para poder salir del COVID-19 y vosotros habéis puesto vuestro granito de arena y el sector farmacéutico, a través tuya, pues también, ¿no? Es decir, para que lo vea la gente y lo vea reflejado. Por eso te digo que me enorgullece en este sentido el tener la oportunidad de poder hablar contigo y el que podamos ver todos estos temas. Ahora ya estamos llegando casi al final del programa. Me gustaría que nos dijeras ese aliento que siempre digo, ¿no? Ese aliento positivo, que ya nos queda poquito. Hablamos de que estamos en fase 2, vamos hacia la fase 3 y luego a la nueva normalidad que se llama, pero que hay que ser responsables, ¿no? Sí, bueno, la responsabilidad es lo que tiene que primar, pero ha tenido que primar durante todo esto. Evidentemente, yo desde aquí, sin meterme en lo primero que tenemos que saber es en la posición que estamos. Es decir, mucha esperanza y mucho ánimo para todo el mundo para que salgamos de aquí, pero no tenemos que ver que no ha pasado nada. Ha pasado algo muy grave. Ha muerto mucha gente. Y eso como sociedad yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Primero, reflexionar porque creo que las personas que han fallecido ya no están con nosotros y ya no lo pueden contar. Y creo que tenemos que guardar ese luto por ellos, a continuación continuar, pero sobre todo reflexionar un poquito como sociedad cómo nos hemos organizado hasta ahora. Es decir, ver las pequeñas cosas, las importantes, consumir en el pequeño comercio. Yo no tengo nada en contra de las grandes cadenas, por supuesto están ahí, son muy competitivas, son muy buenas. Consumir en el pequeño comercio nos va a dar algo tan básico para la ciudad de Albacete, por ejemplo, para todas las ciudades, y darnos cuenta de que todo negocio que esté generando hay que ayudarlo, y sobre todo a los pequeños comercios ahora más que nunca. Y el mensaje de esperanza es el siguiente, es que se nos abre una posibilidad. Creo que la desescalada se va a dar bien, creo que no va a haber rebrote, no lo sé seguro, pero me da la sensación de que la carga viral ahora mismo ha disminuido bastante y que los hospitales están bastante aliviados y que nos tenemos que hacer fuertes tanto en el trabajo como en todo lo demás para todo lo que venga en otoño. Es lo que todo el mundo prevé que puede darse peor, pero tenemos que estar fuertes, tenemos que descansar un poco este verano, el que pueda de una manera o de otra desconectar y empezar a preparar lo que puede venirse, porque el virus todavía sigue ahí y seguramente con temperaturas bajas del otoño y del invierno pues pueda ser un poquito más perjudicial, pero sobre todo mandar un mensaje de aliento a todo el mundo y
y que bueno, que estamos ahí para lo que necesitéis. El sector farmacéutico y la oficina de farmacia, lo llamado como farmacia comunitaria, va a estar al pie del cañón siempre y con grandes profesionales y de una manera muy decidida a ayudar a toda la sociedad. Y la farmacia Santa Teresa también, que está ahí justo en el centro, precisamente, que está ahí con todos los profesionales que has nombrado también, que bueno, que han visto en las imágenes precisamente aparte del equipo, y bueno, pues el reconocerlo es muy bueno, el que hayáis estado al pie del cañón, todo el sector y sobre todo vosotros que nos habéis dado la oportunidad de poder escucharos y de poder escuchar vuestros latidos, ¿no? En este sentido, pues ha sido fantástico. Despedirte desde aquí, Juan José, y nos vemos en un próximo Latidos, que te emplazo a ello para que nos cuentes un poco ya esa nueva normalidad, cómo está y qué novedades tenéis en la farmacia. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Ahora comentaros pues eso, que te vais a tener precisamente en YouTube dentro de muy poquito. Acordaros que hablamos de que es en YouTube /culturaltv.es, vais a tener ahí en el playlist de Latidos este programa, donde vais a tener todos los enlaces de interés para poder acceder a la farmacia Santa Teresa, y que bueno, que recordaros que tienen el laboratorio también, o sea que quiero decir que tienen esa capacidad más propia para poder trabajar, y os invitamos eso, a que hagáis turismo, a que vengáis a Albacete, los que nos estéis viendo desde fuera, y os paséis por allí, y bueno, que la gente de Albacete pues lo mismo, que se pase por allí, que bueno, que pueda conocer a Juan José y luego también a todo su equipo. Nos vemos en el próximo programa. Sí que decir que bueno, hemos estado, ya os pedimos en anteriores programas, os pedimos precisamente que viéramos el tema de que, claro, como ya llegábamos a esa casi nueva normalidad, ya la gente está empezando a trabajar, esto lo emitimos a la 1 los lunes, los miércoles y los viernes, bueno, pues que la semana que viene vamos a hacer simplemente miércoles y viernes nada más, pero lo vamos a hacer a las 7 de la tarde. Vamos a probar un nuevo horario, si no volveremos al horario normal, pero más que nada precisamente por eso, ¿no? Por intentar ver la posibilidad de que se adapte el programa en directo precisamente a vuestros nuevos horarios, para que al final podáis verlo en directo. De todas formas, sabéis que tanto en culturaltv.es, que si le dais a me gusta al perfil de Facebook, de Instagram, lo tenéis también en YouTube, bueno, pues que podéis entrar y el post se queda puesto para que lo veáis después, que yo sé que hay muchísima gente, prácticamente el 70% de la gente después del directo es la gente que lo ve, ¿no? Entonces, y animaros a eso, a que lo compartáis. Hablamos de contenidos interesantes, útiles, que lo más importante es que son útiles para la población, y hoy hemos tenido el ejemplo con la farmacia Santa Teresa de la capital albaceteña. Nos vemos en el próximo Latidos.